Ok, vamos a continuar con nuestros temas y en este momento vamos a ver lo que son este, ese y aquel, que son pronombres demostrativos, pero antes se acentuaban, ¿sí? En algunos casos, particularmente en aquellos en los que podían producirse casos de ambigüedad. A partir de las modificaciones de 2010 que ya hemos comentado, de hecho en 2010 se dieron varios cambios importantes en nuestra lengua, obviamente varios especialistas en el idioma, pues como que no les encantaba, ¿no? Pero bueno, las recomendaciones en realidad lo que hicieron en ese año fue facilitar un poco la parte de la escritura, la parte de las acentuaciones. Entonces, por ejemplo, estas palabras que serían este, ese y aquel en todas sus formas, femenino y masculino, singular y plural, por ejemplo, en el caso de este, esta, estos, estas, aquellas, ¿no? En singular, este, esta, estas, estos, en ese igual, ese, esa, esos, esas, e igual con aquel. Pero bueno, lo que teníamos con ellas, aunque ya no se deben acentuar, muy importante, ¿no? Tenemos aquí dos columnas, únicamente no se van a acentuar, normalmente no se van a acentuar, únicamente se van a acentuar cuando nos representan los siguientes casos o ambigüedad. Por ejemplo, si se fijan, la primera oración nos dice, esta compañía es la que nos conviene. Esta es un pronombre demostrativo, pero viene acompañado del sujeto. ¿De quién estamos hablando? Recordemos que cuando hablamos del sujeto, nos debe de responder a la pregunta ¿quién? Cuando digo, esta compañía es la que nos conviene, pues nuestro sujeto es compañía. Si vemos la de la derecha, dice, esta es la que más intereses nos da. ¿Quién? ¿Cuál es el sujeto? No está claro, no está específico. Ahí no tenemos un sujeto. Lo que sucede es que el pronombre demostrativo se convierte en el sujeto. Esta es la que más intereses nos da y por lo tanto era que se le ponía ese acento a esta. Vamos a ver otro ejemplo. Ese lugar es demasiado caro. ¿De qué estamos hablando? Del lugar. Ese es el que podemos suspender. Ese en la segunda oración, pues no se sabe, no está el sujeto claro, lo mismo, ese se acentuaba. Aquel político está incumpliendo la ley, ahí sí teníamos político, mientras que del lado derecho, aquel nos trajo problemas. No sabíamos ese aquel a qué se refería y por lo tanto acentuado. Si se fijan, esos eran los usos, pero bueno, aclaro, ya no se deben acentuar ni este, ni ese, ni aquel, ni sus formas femeninas, masculinas, singulares o plurales no deben ir acentuadas, únicamente en casos de ambigüedad, como lo vimos hace unos momentos en el video anterior, donde nos referíamos al caso de solo, ¿no? Cuando lo acentuamos en ambigüedad. Entonces, hablando de lo que les platicaba, tenemos que este lo vamos a encontrar sin acento o esté con acento en la segunda E cuando nos referimos al verbo estar. Vamos a ver. El primer ejemplo, este es mi hermano, es un demostrativo. Ojo, está con mayúscula porque está iniciando la oración, pero en realidad ese este de demostrativo, que aquí, este que está aquí, no va con mayúscula normalmente. Solo aquí tiene mayúscula porque está al inicio de la oración. El segundo que tenemos es viajamos hacia el este. Ese este, ahí sí se refiere a un punto cardinal. ¿Se acuerdan de los puntos cardinales? Norte, sur, este, oeste. Bueno, todos esos 4 puntos cardinales sí deben de ir con mayúscula. Por eso aquí sí lo vemos al final de la oración con una mayúscula. Tercer ejemplo, es proveniente del este de África. Podrán decir, pero si ahí también está este, pero no se refiere a punto cardinal, sino a región geográfica. Por lo tanto, va con minúscula también. África sí lo tenemos con mayúscula por ser un continente. Este es mi cuaderno, este no. En algunas ocasiones, lo vamos a ver cuando veamos signos de puntuación, para no repetir verbos, simplemente insertamos una coma, como en el ejemplo cuarto. Este es mi cuaderno, para no repetir, este no es mi cuaderno, para no volver a repetir el verbo y el predicado, simplemente agregamos esa comita. Y en los casos anteriores, el segundo este sí hubiese tenido que llevar el acento. A partir de que se quita, lo dejamos así como lo vemos en la oración. Y finalmente, el quinto ejemplo, desde donde esté, te enviaré una carta, que se refiere al verbo estar.
¿sí? Por lo tanto, sí lleva acento, pero en la segunda E. Importante porque este también lo corrijo mucho cuando califico trabajos. Lo mismo sucede con esta. Esta es la ubicación. Esta es una de las que se comentaron, ¿sí? Si se fijan, el primer ejemplo, esta es la ubicación. Sí tenemos de quién o de qué se está hablando, es muy claro, es de ubicación, pero en el segundo no. Esta es una de las que se comentaron. ¿De quién se habla? No se sabe, no es claro. En los tiempos anteriores a 2010, esa segunda oración sí hubiese llevado un acento en la primera E, pero con las modificaciones no va acentuado en ninguno de los dos casos. Cuando sí va acentuado es una vez más cuando nos referimos al verbo estar. Juan está cansado. Vamos a un tema importante. Por favor, les pido que pongan mucha atención. El acento enfático es algo de lo que más corrijo en trabajos. De hecho, probablemente algunos de ustedes ya han tenido correcciones en torno al acento enfático. ¿Sí? Vamos a revisarlo. El acento enfático se utiliza en casos tanto de interrogación como de exclamación. Y con él vamos a indicar un énfasis. Ojo, este tipo de acento sí es obligatorio y hay que prestar especial atención a su uso, puesto que es muy fácil confundirse. Hay que recalcar que los casos tanto de interrogación como de exclamación pueden ser directos o indirectos. Es decir, no siempre van a estar presentes con los signos para que se indique una actitud interrogativa o enfática. Vamos a ver ejemplos. Obviamente el acento enfático se aplica a las palabras interrogativas, qué, quién, cuál, cuánto, dónde y cómo. Ahí las podemos ver en la tablita blanca. Y vamos a ver el ejemplo de la izquierda. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sí? Ese es muy claro. Siempre que tengamos interrogaciones y admiraciones, probablemente la palabra interrogativa va a ir con acento enfático. ¿Qué quieres que te diga? Contra el lado derecho, compra lo que sea necesario. Si se fijan, ese qué ya no lleva acento. ¿Por qué? Porque no está funcionando como una palabra interrogativa y además no hay un énfasis ahí. Vamos con la siguiente. No sé quién es, ¿sí? Hay un tono de duda, mientras que del lado derecho, él es el asesor de quien te hablé. Escuchen también cómo los leemos. Insisto, léanlos en ustedes donde se encuentran en este momento, léanlos en voz alta para que escuchen cómo están pronunciando el acento enfático. Hay que considerar cuál es la mejor opción. Contra, la tasa por la cual preguntas es esta. ¿Cuánto lo siento? Toma cuanto te haga falta. Debes descubrir dónde está el problema, colócalo donde haya espacio. Y finalmente, yo sé cómo hacerlo, hágalo como usted prefiera. Por eso, inclusive su nombre es enfático, es cuando hacemos ese énfasis. Entonces, nos hablaba lo anterior de que tenemos preguntas directas e indirectas. Sencillo, las directas son aquellas que sí están planteadas como una pregunta. ¿Qué quieres? Y de manera indirecta, dime qué quieres. No estoy preguntando porque no está como una pregunta, pero de manera indirecta sigo sin saber, ¿no? Dime qué quieres. Ejemplo segundo, directamente, ¿cuándo iremos? Mientras que de manera indirecta, no sé cuándo iremos. Sigue siendo enfático. Tercera, pregunta directa. ¿Cuánto quiere? Quiero saber cuánto quiere. ¿Cómo lo haremos? Decide cómo lo haremos. ¿Cuál es? Hay que averiguar cuál es. Si se fijan, estos 5 ejemplos, obviamente la forma directa es muy sencilla de saber que las palabras deben de llevar acento, estas palabras interrogativas. Pero en la indirecta, si se fijan, sigue existiendo un tono de duda, ¿sí? Decide cómo lo haremos. Quiero saber cuánto quiere. Hay que averiguar cuál es. Sigue siendo interrogativa, pero también al momento de pronunciar existe cierto énfasis. Es fácil identificar cuándo hay que colocar el acento, si nos fijamos en la forma en que pronunciamos las palabras. Si nosotros hacemos el énfasis en esa palabra, seguramente lleva acento. Nota la diferencia en el énfasis que tienen las palabras. Fíjense bien. Quiero saber cuándo vendrá. Si se fijan ese cuándo, inclusive está como que en negritas, ¿no? Mientras, dime qué quieres. Ese cuándo y ese qué son enfáticos. En estos casos, el énfasis recae en otra parte de la oración. Si quieres, nos vamos cuando termines. Si se fijan, ese cuándo ya no es enfático porque mi énfasis está en si quieres. Si quieres, nos vemos cuando termines. Y también la siguiente, tienes que comprar verdura. Mis énfasis están en tienes y en verdura, pero ya no está en qué comprar. Ya no, por eso no es acento enfático y ni cuándo, ni qué
van a llevar acento en estos últimos dos ejemplos que estamos viendo. ¿Sí? ¿Queda claro? Vamos con los favoritos de todos. Seguramente ustedes en algún momento han pensado, bueno, pues, ¿por qué utilizo el de preguntar o el de responder? ¿No? Y nos quedábamos normalmente con dos, si acaso con tres. Muy raras personas sabemos que en realidad existen 4 porqués. Vamos a verlos, vamos a aprenderlos y, por supuesto, los vamos a practicar. El primer por qué, separado y con acento. Si lo vemos, tiene mucho que ver con lo que acabamos de revisar del acento enfático. Es muy sencillo identificar cuándo, por qué va a llevar acento. Cuando está dentro de signos de interrogación o dentro de signos de admiración. Pero como en el primer ejemplo que podemos ver, no hay acentos, es una pregunta indirecta. No comprendo por qué te pones así. Y podemos ver que es el por qué separado con acento. Con pregunta, ¿por qué te pones así? Y el tercero, ¿por qué te pones así? Si podemos ver, este por qué separado y con acento sería como en inglés, siempre preguntamos con el why, ¿no? En inglés preguntamos siempre con el why. Bueno, el por qué separado y con acento nos va a servir siempre para preguntar. Ojo, puede ser pregunta directa, como el segundo ejemplo, o pregunta indirecta, como el primero. No nos vayamos con la finta de que si no hay signos de interrogación no tiene tono de duda, puede ser una pregunta indirecta como lo que acabamos de ver en el acento enfático. ¿Sí? Ese es el primer por qué, separado con acento. El segundo por qué, si se fijan, también los voy a pronunciar diferentes. ¿Por qué? Porque. El segundo es junto y sin acento. Y nos equivale a lo mismo en inglés. ¿Con cuál contestamos en inglés? ¿Con qué palabra? ¿Se acuerdan? Why y respondemos con because. Sería el similar, el equivalente. No fui a la fiesta porque no tenía ganas. Ese porque es para dar una razón. Porque no tenía ganas. Puede estar al inicio, a la mitad, al final de la oración. No tiene nada que ver. Sí es para dar una explicación o una respuesta. Ahora, el tercer por qué, junto y con acento, no entiendo el porqué de tu actitud. Ese se refiere al motivo. Inclusive casi siempre va a estar precedido por el artículo el. No entiendo el motivo de tu actitud. En este caso, si yo pudiera sustituir, como lo vimos en aún, cuando lo podemos sustituir por todavía, se acentúa, aquí podemos, cuando podamos sustituir por qué por la palabra motivo, entonces irá junto y con acento. No entiendo el porqué de tu actitud. Y finalmente, el último por qué, separado y sin acento, nos va a equivaler a por el que, por el cual, por los cuales, por las cuales, por la cual, ¿sí? Hay muchas razones por qué debemos seguir adelante. Muchas razones podría ser por las que debemos seguir adelante. Aplica separado y sin acento. Los motivos por que renunció son obvios. Los motivos por los que renunció son obvios. Haré lo posible por que todo salga bien. Haré lo posible para que todo salga bien. Si se fijan, separado, sin acento, y nos equivale a eso, por el qué, por la cual, por los cuales, por las cuales, todos estos palabras que las pueden ir, es más bien una sustitución o una manera mucho más concretita de expresarlo. Por eso, separado y sin acentos. Y con esto terminamos nuestros videos de lecciones. Vamos a unas preguntas y regreso con ustedes para indicarles qué es lo que sigue. Gracias.